Tabla de frecuencias para datos no agrupados. Bueno, una tabla de frecuencias para datos no agrupados es aquella en la que se presenta la información para cada dato encontrado en el grupo, sin que generen subgrupos en intervalos o clases de interés para la variable objeto de investigación. Veamos la construcción de esta tabla mediante el siguiente ejemplo. Si en una empresa se tienen 3 empleados en la parte administrativa que ganan un salario de 3 millones de pesos cada uno, el gerente cuyo salario es de 4.500.000, 12 empleados en la zona de producción con ingresos cada uno de 2.500.000 y 4 servicios generales con ingresos de 1.450.000, esta información se puede presentar en la siguiente tabla. Generalmente las tablas para datos no agrupados se puede construir con una columna que diga el número para organizar los distintos datos que tenemos. Aquí tenemos la variable ingresos. Entonces tenemos 4 datos distintos, o sea, 4.500.000 cuya frecuencia absoluta es 1. Significa entonces que hay un solo empleado con el salario de 4.500.000. Listo, entonces 4.500.000 un empleado. 3 millones, 3 empleados. 2.500.000, 12 empleados. Y por último, 1.450.000, 4 empleados. Estas son las respectivas frecuencias absolutas de cada uno de estos datos. Los porcentajes o frecuencias relativas se obtienen dividiendo cada uno de los datos F sub I entre el total de datos. O sea, este 5 sale de dividir 1 entre 20. Es 5 y significa que el 5% de los empleados, que en este caso es uno solo, gana 4.500.000. Este 15 se obtiene de dividir F sub I entre el número de datos n, que es 20, y multiplicarlo por 100 para que me den porcentaje. Este 15 entonces significa que el 15% de los empleados, en este caso 3, tiene un ingreso de 3 millones. Los demás se hacen en forma similar. Las frecuencias absolutas acumuladas, o sea, FI mayúscula, se refiere a este FI, lo cual vamos a ir acumulando acá en esta FI mayúscula. Observe que 1 es la primera frecuencia absoluta acumulada. Este 4 resulta de sumar 1 más 3, 4, más 12, 16, más 4, 20. Así se obtienen las frecuencias acumuladas. Por ejemplo, ¿qué significa este 16? Significa que hay 16 empleados cuyo ingreso máximo es 2.500.000, o que 16 empleados tienen un ingreso de 2.500.000 o más, porque los valores anteriores son mayores. En forma similar se hallan las frecuencias FR sub I, frecuencias relativas acumuladas. Se obtienen acumulando las frecuencias relativas. Por ejemplo, este 5 es este mismo 5, este 20 sale de sumar 5 más 15, el 80 es 5 más 15 más 60 y así sucesivamente. Este 80 entonces significa que el 80% de los empleados tiene un ingreso de 2.500.000 o más, porque hemos acumulado estos salarios de mayor a menor. Gracias.